En esta noche les saludo una vez más con la paz del Señor a todas las familias que estarán viendo esta transmisión. Fue un día de mucha bendición, fue un día que Dios usó y hizo para su gloria. Muchas veces nosotros vemos la manifestación del Padre en mucho ángulo de nuestra vida, y eso es lo más hermoso. Quisiera compartir con usted la palabra de Dios que se encuentra en Josué capítulo 3. Es una enseñanza de lo que Dios quiere traerte en esta noche. ¿Por qué voy a leer Josué? Porque es algo que el Señor me enseñó esta semana. Capaz que muchas veces en una parte de nuestra vida, muchas veces ya leímos esta palabra, pero la palabra de Dios es tan profunda que muchas veces cada proceso, cada historia que vemos en esta palabra llega profundamente a nuestra vida en cada situación y en cada momento exacto de nuestra vida. Y me tocó esta semana la palabra de Josué, capítulo 3, el paso del Jordán, dice. La palabra enseña que Josué dice que se levantó una mañana con todos los hijos de Israel y partieron, dice. Agarraron todas sus tiendas en ellos y se mudaron de lugar y fueron cerca del río Jordán. Y dice que reposaron ahí. La palabra enseña. En el 2 dice, y después de 3 días, todos los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vosotros Dios, y los levitas, sacerdotes que llevan vosotros, salid de vosotro lugar y marcháis en pos de ella, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, y por cuando vosotros habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella distancia con los 1000. La palabra del Señor dice que enseña que había, dice, personas encargadas del arca del pacto que tenían que llevar, que eran los levitas, que eran sacerdotes preparados en ese momento, que podían tocar y podían llevar y mover. Pero la palabra nos quiere enseñar en esta noche quién era Josué. ¿Por qué Josué? En la palabra enseña una parte que Josué le dice al pueblo que se levantara y hagan sacrificio, dice. Dice en el 5, y Josué dijo al pueblo, sacrificaos, porque Jehová hará mañana maravillosa entre vosotros, maravillosas cosas entre nosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Josué le dijo a los levitas que agarrasen el arca del pacto y se llevasen delante de ellos, y ellos iban a guiar el camino para el pueblo. Escuchen esto. Entonces, acá habla la palabra del Señor. El Señor le habla a Josué. Le dice el Señor, ¿por qué Josué, por ejemplo, mandaba a los levitas? Porque, como vemos la palabra de Dios, Josué vino después de Moisés. Y muchas veces nosotros cuando nos sentimos con miedo,
nos sentimos muchas veces turbados en muchas áreas de nuestra vida. Decimos que yo no llevo, no voy a poder llevar, o no voy a poder hacer, o no voy a poder alcanzar. Pero dice que Josué amaba a Dios y escuchaba la voz de Dios. Por eso dice que Jehová habló a Josué, le dijo. En el versículo 7 dice la palabra: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré y te engrandeceré delante de los ojos de todo Israel, para que entendáis que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Porque Jehová le dice esto a Josué. Claramente Josué tenía miedo. La palabra nos enseña acá claramente que Josué tenía miedo que el pueblo no le crea, que el pueblo no le siga, que él se sentía muy pequeño por la responsabilidad que él estaba llevando en ese momento. Pero igual él hablaba con el Señor y el Señor le escuchaba. ¿Por qué yo te estoy contando esta historia de Josué? Dice que cuando Jehová lo llamó y le puso, dice que los levitas llevaron el arca del pacto delante del río Jordán. Era un enorme río que agarra una estancia muy grande. Dice que ellos pusieron delante del río el arca del pacto. Y dice que instantáneamente el agua paró, se detuvo desde el mar Negro hasta el río Jordán. Dice que se detuvo el agua, no corrió, se quedó ahí. Y dice que empezaron a abrirse camino para que el pueblo pueda pasar. ¿Por qué el Señor no le mandó solamente a Josué? No le dijo: agarrar una vara, un palo y abrí en el nombre de Jesús, abrí el mar. Porque muchas veces Dios te va a usar, pero debemos entender nuestro diseño. Muchas veces decimos nosotros: yo no sé, yo no voy a alcanzar a predicar como el fulano está predicando, no voy a cantar como el fulano está cantando, no voy a saber expresarme. Pero debemos entender que el diseño que Dios tiene preparado para ti no es como Él es como nosotros vamos a actuar delante de Dios. Y entonces Josué vio el milagro de Dios, pero él obedeció a Dios. Y muchas veces las circunstancias van a ser diferentes, pero van a tener la misma distancia de obra de parte de Dios para tu persona. Yo entiendo que Josué en este momento él tenía una angustia en su corazón, pero él entendía que el pueblo tenía que hacer sacrificio delante de Jehová, dice, para que el milagro pueda suceder. Por eso él le incitaba al pueblo: hagamos sacrificio delante de Jehová, porque mañana el Señor hará grandes cosas para nosotros. Esa es la persona que busca y ama a Dios. Prepararse de antemano de lo que Dios va a traerte. Entonces en esta noche yo te entrego esta palabra maravillosa. Si vos tuviste una persona que admirabas, viste una persona, un predicador, y ya no está, o siempre está la persona ahí, o quieres ser más o mejor, en esta noche te digo que nuestros diseños muchas veces son diferentes. Lo que Dios prepara para ti, lo que Dios prepara para mí. Pero todo tiene un final de gloria, que todo vamos a ir delante de Dios. En este mundo nadie es más que nadie. En este mundo venimos a servir a Dios, a adorar a Él y ser solamente servidores de Él. Amar su verdadera palabra, hacer la voluntad de Él y amar a Dios sobre todas las cosas. Qué maravilloso es que cuando muchas veces el Señor hace milagros en nuestra vida y empieza Dios a parar todo. ¿Cuántas veces nosotros queremos construir puentes sobre el mar?
Muchas veces nosotros queremos construir un puente sobre nuestras situaciones. Muchas veces queremos construir un arca para cruzar ese río, ese mar que estamos pasando de dolor, tristeza, angustia, problemas. Queremos nosotros hacer con nuestra fuerza las situaciones para poder llevar y sobrellevar. Pero no dejamos que Dios actúe en nuestros problemas, no dejamos que Dios actúe en nuestras situaciones, porque son de nosotros. Y Dios nos ayuda a llevar. Por eso el Señor le enseñó a Josué, le dijo: desde hoy en día yo te engrandeceré delante de los ojos del pueblo de Israel, dice, y estaré contigo así como estuve con Moisés. Dice que Jehová no le abandonó a Moisés, él estuvo siempre con él. ¿Cuánto más tú quieres que el Señor siempre esté contigo? Lo más importante es que el Señor esté contigo. Si Josué sabía que el Señor le hablaba, él no se creía, él no decía Shepe, no. Él esperó en la voluntad de Dios y hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Por eso, hermanos, en esta noche, hermanas, en esta noche, no hagan puente sobre tu situación. No hagas camino sobre tu situación. Espera que Dios trabajará en ese lugar. Espera que Dios te va a dar esa oportunidad, esa lanza para que vos puedas seguir ese camino que tanto tú estás esperando. El Señor te va a abrir, pero todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Por eso la palabra claramente enseña que todo tiene su tiempo. ¿Por qué Josué tenía tanto miedo? Muchas veces nuestra identidad como cristianos no lo sabemos. Podemos predicar bien, podemos cantar bien, podemos alabar a Dios bien, pero el mundo espiritual no nos conoce. Podemos predicar maravillas, podemos hacer muchas cosas, pero el mundo espiritual no te conoce. ¿Por qué no te conoce? Porque muchas veces cuando el diablo ve que tú no tienes situación, que no tienes problema, debes analizar. Un cristiano debe analizar su vida. Cuando tú estás teniendo ataque espiritual, cuando tú estás teniendo problemas, te vienen dificultades, situaciones, da gloria a Dios en todo, porque dice la palabra de Dios que ahí el Señor se está glorificando. ¿Por qué te trae situaciones? Porque por algo tú estás removiendo las arenas. Estás haciendo que haga sonido el mundo espiritual. Mientras, si un cristiano que no tiene luchas, problemas, dificultades, debe analizar su vida. Debe analizarse. Porque la palabra de Dios claramente enseña que nosotros somos la fuente de vida del mundo. Y al diablo no le gusta eso. Y él va a hacer lo posible para evitar que llegue la palabra a las personas que necesitan. Todo tiene su tiempo, porque Dios es perfecto en su tiempo, dice su palabra. Y esa es la palabra que en esta noche yo te quise traer. No esperes que Dios te use como le usó al hermano, como le usó a la hermana, como cantar. Muchas veces no te menosprecies de lo que Dios está usando tu vida. Si tú te sientes menospreciado en el ministerio, tú te dices, yo no puedo, vos mismo estás enterrando tu talento. Desentierra el talento que Dios tiene para ti. Desentiérralo. Busca a Dios, ayuna, prepárate, porque lo que está por venir no es algo pequeño. Dios está mandando avivamiento espiritual. El Señor quiere que vos te prepares, porque lo que va a venir para estos últimos tiempos, el cristiano debe estar preparado en todo momento. Tenemos que tener la sabiduría de Josué, de escuchar la voz de Dios y hacer camino para que el pueblo pueda pasar allá,
para que el pueblo pueda ser salvo delante de Dios. Yo no puedo decir, yo quiero cantar como fulana. No puedo porque mi diseño es diferente. Pero Dios está preparando cosas maravillosas para ti y para mí. Yo puedo decir, como quisiera predicar como aquella hermana, pero mi diseño es diferente. Capaz que Dios tiene otra cosa para mí, donde yo voy a crecer en lo espiritual, donde yo voy a ejercer lo espiritual, mi trabajo, mi labor espiritual. Y Dios te va a levantar. Por eso le dice a Josué, estaré contigo así como estuve con Moisés. Yo daría todo, porque el Señor todo está dando por mí. De escuchar la voz de Dios cada día y entender que Él siempre va a estar conmigo, así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con David. Él está con nosotros en todo momento. El Espíritu Santo está trabajando. ¿Para qué trabaja el Espíritu Santo? Para ayudarnos a caminar rectamente en el camino del Señor. Pero la presencia de Dios es diferente que el Espíritu Santo. Los dones son diferentes. Muchas veces tenemos don de sanidad, liberación, discernimientos. Podemos sentir cómo está la persona, podemos ver, podemos sanar, podemos hablar a las personas. Dios te da esa revelación de vida. Pero la presencia de Dios es diferente. Por eso le dice a Josué, yo estaré contigo como estuve con Moisés, que no te dejaré. La presencia de Dios debe ir delante de nosotros, dice. El Señor enseña, muchas veces se materializa en nuestra vida espiritual. Y Dios nos ama. El amor de Dios se materializa a través de nuestra vida. Siempre el Señor está dispuesto a escucharnos, a vernos. Siempre el Señor está dispuesto a estar con nosotros en todo momento, en nuestra dificultad, en nuestra enfermedad, en nuestra dolencia, en nuestras penas. Todo el Señor siempre está dispuesto a escucharnos. Hoy en día muchos jóvenes se apartan del camino del Señor. Porque no encuentran más a Dios. Porque se olvidan del pacto que Dios ha hecho con los hombres. El compromiso que Dios tiene de salvación de darnos con los hombres. Dice la palabra de Dios que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos oportunidad de salvación. Pero tan beneficioso es para el joven vivir en el mundo. Vivir como el mundo vive, toma, bailas. Pero un día te encuentras solo, sin tus amigos, sin nadie. Pero ¿quién siempre va a estar para ti ahí? El Señor Jesucristo. Él siempre va a estar ahí escuchando nuestras quejas, nuestras dificultades. Así como Dios me rescató de ese mundo donde yo estaba, el Señor también te va a rescatar a ti. Y te va a elevar de una manera tan maravillosa que solamente Dios hace. Él solamente nos enseña que debemos amar, debemos comprender, debemos esperar su presencia. No seamos apurados en nada, porque Dios hace las cosas en su perfecta voluntad. No debemos ser apurados en muchas áreas, porque Dios siempre nos enseña que debemos ser pacientes en esperar la bendición de Él. Hace poco una jovencita me escribe y me dice que ella se siente muy angustiada porque ya no siente la presencia de Dios como antes, que perdió su primer amor, que muchas veces se siente agobiada por los problemas, por las luchas, y ya no tiene un lugar para encontrarse con el Señor. Ella dice que ella no se siente digna de estar ante Él. Ella dice que ella no se siente digna de estar ante su presencia.
Yo no soy digna de estar ante la presencia de Dios. Yo soy una vil pecadora. Nadie es digno de estar ante la presencia de Dios. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que su misericordia, su favor, dice. El favor de Dios, la misericordia está ahí delante de nosotros todos los días. Muchos te van a decir, no, yo no me quiero ir a la iglesia porque no le quiero decepcionar a Dios. Todos los días le decepcionamos a Dios. Todos los días pecamos para decir que no me quiero ir a la iglesia. Algunos dicen, yo no me quiero burlar de Dios, por eso no me voy a la iglesia. Pero Dios te está burlando de Dios, si no te vas a acercar a Él. ¿En qué momento la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado? Dios nos da el libre albedrío. Nosotros podemos hacer lo que queremos en el mundo. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Solamente que va a llegar un momento en nuestra vida donde vamos a arrepentirnos algún día de no acercarnos a la presencia de Dios. Dios no te limita a nada. Dios no te llama. Dios no te dice no haga esto. Dios te dice acércate a mí antes que se acabe el tiempo. Dios no te obliga. Dios quiere que con amor tú te acerques a Él. Él no te obliga. Él quiere que vos entiendas la salvación que vino a ti. Y lo que tú vas a tener, el favor, la misericordia y el amor y la salvación. Dios no es como Satanás. Satanás es un atrevido. Satanás es más educado. Él viene, irrumpe nuestra vida, hace sarambién. ¿No? Él hace todo porque Él es el dueño de este mundo. La palabra de Dios dice que el Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, toda la plenitud que hay en él. Hasta el mundo lo adora a Él. La naturaleza sabe quién es su creador. Los animales, todos conocen a Dios. Solo que Satanás está aquí en este momento en el mundo también, irrumpiendo lo que Dios creó. Y muchas veces tratando de transformar lo que Dios creó a su manera al diablo y distorsionar lo que Dios ha hecho bueno. Por eso en esta noche Dios te da esa oportunidad de acercarte a Él libremente y reconocer quién es tu creador y reconocer lo que Dios tiene, ese potencial para ti. Algunos dicen, no, yo no me quiero ir a la iglesia porque en la iglesia más yo me mira a los hermanos. No le mires quién te mira, no hagas caso a eso. Dios te está mirando todos los días. Yo entendí la salvación. ¿Sabes cómo entendí la salvación? Desde el primer día que entendí que Dios todos los días me miraba a mí. Yo antes me iba a la iglesia. Yo solamente esperaba que los hermanos me miraran y me señalaran. No. Ellos eran los jueces para mí porque ellos me señalaban y decían, no, este está mal, este está bien. Pero a mí nunca me importaba lo que Dios pensaba de mí. Nunca yo estaba obsesionada de lo que Dios iba a pensar por mí. Pero yo siempre me iba a la iglesia antes y decía, bueno, capaz que si la hermana me dice que estoy bien, yo ya estoy salva, yo estoy bien. Pero yo llegaba a mi casa, yo era diferente, yo pecaba. Yo no era limpia ante Dios. Pero un día Dios trató conmigo. Un día Dios trató en mi soledad conmigo. Cuando yo estaba más débil espiritualmente, ahí Dios trató conmigo. Muchas veces nos sentimos solos y la soledad se apodera de nuestra mente y nuestro corazón. No sabemos en qué camino agarrar, no sabemos dónde irnos. Y no le encontramos a fulano, no le encontramos a la hermana, no le encontramos a nadie que nos pueda dar ese consejo que tanto esperamos. Y solamente Dios está ahí. Y ahí en ese momento uno entiende quién es el que te ve todos los días y conoce tus caminos. Quién es el que te corrige. Quién es el que te está observando si está haciendo bien o mal. Es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo dice que no puede habitar en un lugar pecaminoso. Y Él se aparta. Y ahí cuando Él se aparta, uno se descontrola. En lo espiritual. No le importa nada, hace lo que quiere. Porque el Espíritu Santo ya no está para guiarle a esa persona. Y muchas veces uno le ignora al Espíritu Santo y hace como oído sordo que el Espíritu Santo no está ahí. No, después nomás Espíritu Santo. Le tiene como un objeto de la casa, le tiene al Espíritu Santo y a Dios. Pero ellos no son así. Dios te escucha y Dios te ve. El Espíritu Santo se aparta nomás de tu camino. Él sale nomás para no hacerte tropiezo a ti porque tú dices que Él está ahí
como un objeto. El Espíritu Santo vino a guiarnos, a amarnos, a estar delante de nosotros todos los días para guiarnos en un buen camino, dice su presencia. El Señor siempre nos va a ayudar a toda verdad. El Señor siempre te va a enseñar qué camino tomar. El Espíritu Santo siempre va a hablar a tu mente y a tu corazón. Y te va a enseñar qué está bien y qué está mal. Cuando yo, mucho antes de casarme, en el 2017, era que el Señor habló conmigo, trató conmigo en una noche. Y me dijo, pedime todo lo que vos quieras. Y yo empecé a orar al Señor. Empecé a orar al Señor. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. Yo quiero un esposo que sea de oración, que sea esto, que sea aquello. Yo pedí al Señor. Y un día el Señor me dio un esposo que es de oración. Cuando yo empecé el camino del Señor, yo sabía que era la oración, el ayuno, todo, pero como joven muchas veces uno se aparta del camino, como estaba diciendo recién, muchas veces uno atrae su vista en el mundo, y la corriente del mundo muchas veces te atrapa y te estira del camino del Señor, y te eleva tu mente a otro destino, apartándote de la identidad que Dios siempre tiene para nosotros. Y ahí entendí qué significaba la oración. Cuando siempre mi esposa me decía, no ores así, no es la manera. Vos querés sentir la presencia de Dios, vos querés conocerla a Dios, hacé así, orá así. Y empecé a orar. Y ahí empecé a conocer a Dios. Empecé a entender quién era Dios. Empecé a entender quién era la persona del Espíritu Santo que me podía guiar y entender. Y esa es la presencia de Dios. Cuando vos comenzás a conocer a Dios, la profundidad que Dios está teniendo contigo, el Espíritu Santo se encarga de enseñarte que no seas mentirosa, que no seas manipuladora, que no peques, que no hagas nada indebido delante de Dios. El Señor te enseña a apartarte de ese camino. El Espíritu Santo se encarga de llevarte a un extremo, a que solamente tú le puedas conocer a Él. Cuando yo antes oraba, siempre al agacharme me dolía la cabeza. Y siempre oraba, Señor, un dolor de cabeza. Siempre cada vez que iba a orar tenía dolor de cabeza. Pero era un espíritu. Como el video pasado estábamos hablando de la mujer que era jorobada porque había un espíritu sobre ella. Y muchas veces nosotros tenemos sobre nuestra mente espíritu que trata de evitar nuestra oración ante Dios. Y que empecé a reprender. Y entendí con qué clase de espíritu estoy tocando. Y empecé a reprender a esos demonios que quería atacar mi mente y mi corazón. Porque no me dejaba profundizar la oración. Porque a través de la oración uno habla con Dios. A través de la oración uno abre puertas de trabajo, de bendición. En el hogar, en el matrimonio, en lo ministerial. El Señor empieza a prepararte en la profundidad que Él te va a usar. Así como Josué. Él tenía miedo de llevar a un pueblo. Él tenía miedo. Por más que Jehová le hablaba, él sentía algo por él. Y que Jehová dice que habló a Josué. Y le dijo. En el 7 le dijo. Entonces Jehová dijo a Josué. Desde este día, desde hoy, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Para que entiendan que como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Así como el Señor estuvo con Moisés, Él estará contigo. Así, no hace falta que vos le digas al pueblo. El Señor le va a hacer entender a la persona que tú estás portando algo de Dios. Que tú estás llevando esa bendición para su familia, que tú estás llevando esa bendición para su vida, que tú estás llevando esa sanidad para esa persona, esa liberación. No hace falta que vos te vayas y digas, Señor, el Señor me usa, que el Señor no. El Señor mismo se va a encargar que la persona entienda que vos estás portando algo maravilloso de parte de Él. Que la sanidad, la liberación, la restauración está en la mano del Señor. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros solamente somos portadores
de canal de bendición para el Señor. Nunca podemos adueñarnos de las cosas de Dios. Claro que no, porque somos vil servidores del Señor. El Señor nos regala la oportunidad de servirle a las personas. Yo soy servidora de ustedes porque estoy llevando la palabra del Señor. Y yo quiero que la palabra del Señor llegue a la vida de cada uno de ustedes, porque yo sé que va a ser de bendición para ustedes. La doctrina verdadera está en la palabra del Señor, que es amar al Señor sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, hacer la voluntad de Dios, que es apartarte del pecado, servir a Dios como debe ser, hacer el bien, no entrar en lugares donde no debe entrar. Esa es la doctrina verdadera. Amar a Dios apasionadamente. Por eso muchas veces la palabra de Dios enseña sobre el primer amor. O cuando empezás a enamorarte recién, cuando empezás a conocer a una persona recién, siempre querés estar con esa persona. Siempre querés compartir con esa persona. Siempre querés estar cerca de esa persona. Y así es el primer amor del Señor. Es más profundo. Porque cada vez que vos estás en su presencia, querés más y más desear estar en su presencia. Querés predicar, querés enseñar, querés llevar la palabra del Señor en todas partes. Ese es el amor de Dios para contigo y para conmigo. Yo no me puedo adueñar de nada. Amo llevar la palabra de Dios porque yo sé que es para mí también. En esta noche la palabra me toca a mí porque yo sé también que es para mí. Porque muchas veces yo en muchas áreas de mi vida me he sentido de menos. Pero en esta noche también el Señor me dice a mí que así como estuvo con Moisés, estuvo con David, estuvo con Josué, estuvo con muchas personas en la Biblia, con muchas personas en este día, estará conmigo también. Porque vos vas a menospreciar lo que Dios te está dando. Porque vas a menospreciar si vos en lo íntimo buscas de Dios. No hace falta que vos digas, oh, yo oro, yo busco. No hace falta que vos le digas a nadie. La palabra de Dios claramente dice que vos vas a ser luz de bendición para los demás. Y vas a ser bien visto ante los ojos del mundo. Porque vas a aportar algo que solamente tú llevas. Y tu diseño debe ser único. Cada uno llevamos un diseño preparado para Dios, preparado para esa batalla que Dios tiene para ti, para que vos puedas vencer y para que vos puedas llevar la victoria. Y para que el día de mañana puedas llevar y construir un pueblo, puedas llevar a la victoria. Y esa es la palabra poderosa en esta noche que quise compartir con ustedes. Todo tiene su tiempo. La victoria siempre va a estar delante de nosotros en el tiempo de Dios. Si en esta noche te sientes abatido, te sientes cansado, te sientes con dificultad, te sientes con muchas cargas, entregale al Señor. La palabra de Dios dice claramente, venid todo lo que estáis cargado y trabajado, yo haré descansar, dice. El Señor va a llevar tus cargas, tu enfermedad, tu dificultad, tus problemas. El Señor va a meter todito sobre Él. Y va a llevar contigo. Y te va a dar esa paz, esa tranquilidad para que puedas dormir, para que puedas estar bien, para que puedas buscar de Él. El Señor te va a dar esa paz. Así como una vez a mí me la dio, te la va a dar a ti. Él te va a saber guiar en el camino correcto. Dios te ama y Dios te quiere. Eso es lo más hermoso que el Señor tiene para nosotros. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas. Y yo siento que hay personas que están pasando dificultades en esta noche. Y quiero hacer una oración de bendición, de prosperidad y una oración de liberación también. Porque siento en esta noche que hay personas que están pasando mal en sus casas. Hay personas que están angustiados, están cargados. Personas que muchas veces no entienden su llamado y quieren entender el llamado que tienen. ¿Será, Señor, que vos me querés llamar a mí? ¿Por qué, Señor, en mi ministerio yo no crezco? ¿Por qué, Señor, estoy estancado acá? ¿Por qué, Señor, no puedo escuchar tu voz? Es porque poner de tu parte es muy poco.
Debes buscar más de Dios y poner de tu parte para que el Señor pueda usar tu vida. Entender lo que Dios está pidiendo de parte de ti. En esta noche vamos a hacer una oración poderosa y todos los que están viendo este video van a levantar la mano y van a hacer conmigo esta oración. Si te sientes angustiado, enfermo, cansado, abatido, en esta noche el Señor te va a dar esa respuesta, esa tranquilidad, esa sanidad que tanto estás esperando. Yo tengo fe en el nombre poderoso de Jesús que Dios te va a llevar y te va a sanar y sus manos va a poner sobre tu vida. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado delante de ti y queremos, Señor, que tú, Señor, guíe nuestra mano en esta noche, Señor. Todas aquellas personas, Señor, que están enfermas, Señor, que están cansados, Padre Santo, que están abatidos, Señor, tú le hagas descansar, Padre Santo. Toda enfermedad, Señor, toda enfermedad generacional, Señor, toda dolencia, Señor, toda pestilencia, Padre Santo, en esta noche será cortado, Señor, de la vida de toda persona, Señor, que está viendo este video en esta noche, Señor. Limpia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Trae la sanidad, Señor. Trae la liberación, Padre, Señor. Rompe todo yugo, Padre, toda atadura, Padre Santo, en esta noche, Señor. Tú estarás trayendo la bendición y la victoria, Padre. Eleva, Señor, tu bendición, Señor. Eleva tu victoria, Padre, por cada persona que estarán viendo esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y así como usaste la vida de Josué, Señor, usa, Señor, la vida de cada siervo y cada sierva que estará viendo este video, Señor. Y háblele, Señor mío, a ellos, Señor, para que ellos puedan entender su diseño, Padre Santo. Para que ellos puedan entender su llamado, Señor mío. Para que ellos puedan entender, Señor, lo que tú estás aportando para ellos no es nada pequeño, Señor. Para que ellos puedan entender, Señor mío, que tú le amas a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades, Señor. Y nadie es perfecto delante de ti, Señor, sino procuramos, Señor, de agradarte a ti cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, trae la sanidad, trae la liberación, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y que en esta noche Dios le bendiga, que Dios le traiga la paz, que Dios le traiga la libertad, que Dios te traiga esa bendición que tanto estás esperando. En el nombre poderoso de Jesús y que Dios te bendiga. Bendición.